las garantías del caso de igualdad de condiciones, sobre todo, o de la persona jurídica a quien se le busca afectar con esta medida de coerción. Me refiero a Lima Expresa SAC, antes Línea Amarilla SAC, LANSAC. La petición formulada por parte del equipo especial se denomina requerimiento de suspensión temporal de actividades y otros. Mi nombre es Jorge Chávez Tamariz, a cargo del 7º Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, y vamos a ver este caso. Muy bien, las partes presentes pido su acreditación. Ministerio Público. Muy buenos días, señor magistrado, y a los presentes. Por parte del Ministerio Público, José Domingo Pérez, fiscal provincial, solicito autorización para que se puedan acreditar las señoras fiscales adjuntas que están como interconducta. Claro que sí, acredita. Muy buenos días con todos los presentes. Por el Ministerio Público, Virgin Marlene Serna Chávez, fiscal adjunta provincial del primer despacho del equipo especial. Buenos días, como interconsulta, Meryl Guamán Altamirano, fiscal adjunta provincial del primer despacho del equipo especial. Gracias. La persona jurídica. Muy buenos días, señor juez, por la defensa técnica de Lima Expresa SAC, José Arrieta Caro, con registro CAL 63683, casilla electrónica 48181 y demás datos ya consignados en autos. Informo a su despacho que me acompaña también en la audiencia el representante legal de Lima Expresa SAC, Carlos Carrasco Bosa. Le pediría que se acredite, sí, porque todo está registrando en acta independientemente a la grabación correspondiente. Buenos días, señor magistrado. Carlos Roberto Carrasco Bosa, con DNI 44343245, apoderado de Lima Expresa SAC. Muy bien, está bien. ¿Las otras partes presentes? Sí, señoría, Wilber Nilo Medina Bárcena, con registro 22979, Colegio Abogados de Lima, abogado de la Municipalidad de Lima, representado por el señor Rafael López Aliaga, y de la empresa municipal EMAPE, cuya representante también está presente. En este momento pasan a acreditarse. Buenos días. ¿Acreditas? Rafael López Aliaga Cazorla, DNI 07845838, como alcalde de Lima. ¿Por EMAPE? Jessica Patricia Villegas Vázquez, DNI 09671773. Abogado interconsulta, señoría, por favor. Señor magistrado, buenos días. Mi nombre es Sebastián Miguel Linares Luna, con CAL 81141, abogado patrocinante de la Municipalidad Metropolitana de Lima y del alcalde Rafael López Aliaga Cazorla. Muy bien. No me olvidé de la Procuraduría. Los escucho. Buenos días, señor magistrado. Buenos días a los demás sujetos procesales. Por parte de Procuraduría DOC para el caso Odrebes y otras, abogada Cintia Edith Aragón La Rosa, con colegiatura 47942 y los demás datos ya consignados en la audiencia anterior. Y participando con interconsultas que solicitamos que les permita también su acreditación. Claro, sí. Acredítese. Bien, magistrado, buenos días. Buenos días con todos los sujetos procesales. Abogado interconsulta de la Procuraduría Pública DOC, Miguel Ángel Chero Cretel, con registro del corrector de abogados de Lima número 41480 y los demás datos ya consignados en auto. El Ministerio Público. Buenos días, señor magistrado, con todos los presentes. Rodrigo Milton Segarra Cajo, abogado interconsulta de la Procuraduría de DOC. Gracias. Nuevamente, acredítese nuevamente. Ni yo lo escuché bien y no va a quedar registrado adecuadamente. Disculpe, señor magistrado. Rodrigo Milton Segarra Cajo, abogado interconsulta de la Procuraduría de DOC, con registro CAL 53941. ¿Sí? ¿Culminaron? Sí. ¿Hay petición del Ministerio Público o Lima Expresa que hayan formulado en último momento para poder dar cuenta y someterlo a debate previo a escuchar sus alegaciones? Por parte del Ministerio Público, no, señor magistrado. Igualmente por parte de la defensa, señor juez. Muy bien. No hay nada más. Sí. Está bien. Escucharé en todo caso al Ministerio Público. Voy a otorgar 15 minutos. Conoce ya la temática de trabajo y no es el primer caso en el que se enfrenta al juzgado que me encuentro. Eso será suficiente, resumidamente, para que exponga. Usted, con todo respeto, señor magistrado. ¿Cuánto estima conveniente para poder oralizar? 45 minutos. Es demasiado. Había indicado usted la sesión pasada, pero en todo caso le No. En todo caso tendría que ser menos. Está bien, 30 minutos. Además, no es el primer caso que usted está aquí presente y a mí, en todo caso, lo que importa es el extracto o resumen de lo que pueda exponer. Lo demás está por escrito, eso no va a cambiar. Y igual, bajo este sistema voy a revisar lo escrito y la oralidad me sirve solamente para los votos de controversia. Muy bien, doctor José Domingo. Luego, lo escucho. ¿Va a utilizar diapositivas? No, señor magistrado. Permítame usted, en todo caso, presentar el requerimiento que al amparo del artículo 313, literales A y B del Código Procesal Penal, concordado con el artículo 105
del Código Penal. Estamos solicitando que se dicten las medidas preventivas contra la persona jurídica Lima Expresa SAC ante Línea Amarilla SAC LAMSAP en dos aspectos: suspensión temporal de las actividades de recaudación del peaje de la concesión Línea Amarilla por parte de la persona jurídica antes mencionada en las casetas de peaje existentes en la sección 1 y 2, y el nombramiento de la Municipalidad Metropolitana de Lima a través de la empresa EMAPE S.A. como administrador judicial para que custodie los bienes de la concesión de las áreas del terreno que es objeto del contrato de concesión del proyecto de la Línea Amarilla. No voy a hacer relación de las casetas de peaje, están en el escrito correspondiente, pero sí voy a comenzar a fundamentar cuál es la suficiencia probatoria que tiene el Ministerio Público en relación a estos hechos para que puedan ser valorados. Antes de eso, ¿sería posible que me dé algunos alcances del fáctico? Sí. ¿Podríamos iniciar ahí? Ahí voy. Ya estoy. Ahí voy. ¿Qué es la Línea Amarilla? Bueno, es una vía de los vecinos de la ciudad de Lima que se le ha concesionado a la empresa brasileña OAS, contrato de concesión que hemos alcanzado a usted y que fue firmado el 12 de noviembre del año 2009 entre la Municipalidad Metropolitana de Lima y la concesionaria LAMSAP a través de su representante Walfredo Asís Ribeiro Figueroa. ¿Cuál es el punto que hay que fijar en este contrato de concesión? El monto del peaje al año 2009, que es lo que se estaba estableciendo. Podrá usted, señor magistrado, verificar en la página 58 que el monto del peaje a la firma del contrato era de 3 nuevos soles. Peaje que según la cláusula 9.9, que es la que va a marcar la controversia seguramente en el debate en esta audiencia, podía ser reajustado siguiendo una fórmula. ¿Cuál era esta fórmula? Tenía como parámetro mínimo 50% de la variación del IPC Perú, el índice de precios al consumidor, y el máximo del 50% de la variación del tipo de cambio de dólar americano promedio de la Superintendencia de Banco y Seguro. Entonces, usted tendrá que fijarse que ese era el parámetro para el reajuste, el 50%. Bien, ¿qué es lo que pasó con esta fórmula de reajuste? Bueno, lo cambia la gestión de la exalcaldesa Susana Villarán de la Puente, exalcaldesa metropolitana de Lima. ¿Y por qué lo cambia? Porque la señora alcaldesa o exalcaldesa recibió $3 millones de la empresa OAS para la campaña por la consulta popular por la revocatoria de autoridades municipales del año 2013. Esto, señor magistrado, tiene un nivel de sospecha suficiente, tanto así que ya existe un auto de enjuiciamiento en el expediente 36-2017, incidente 108, caso denominado revocatoria 2013 y reelección 2014, la exalcaldesa Susana Villarán, caso Odebrecht y OAS, en el cual se podrá determinar tanto en la página 246 como en la página 247 del citado auto de enjuiciamiento, que es el cargo formulado, la recepción de esa cantidad millonaria por parte de la alcaldesa. Por lo tanto, ¿qué es lo que significa contar con esta sospecha suficiente? Según la sentencia plenaria casatoria 1/2017, la mayor probabilidad de la realización del delito y, por lo tanto, la intervención delictiva del imputado. Es decir, señor magistrado, estamos cumpliendo con ese alto nivel de probabilidad delictiva y, por lo tanto, la vinculación que tiene la persona jurídica con el hecho delictivo. Entonces, determinado el acto de corrupción, ¿qué es lo que va a recibir OAS a cambio de esa entrega de dinero a la exalcaldesa? El incremento del peaje vía reajuste sin observar la fórmula del contrato de concesión del año 2009. Nuevamente, pongo en contexto, ¿qué establecía ese contrato de concesión? Una fórmula, el 50% del IPC o el 50% de la variación del tipo promedio de cambio de la SBS. Sin embargo, ¿qué ocurrió? La Municipalidad Metropolitana de Lima, en la gestión de la exalcaldesa, a través del hoy condenado por estos hechos, Domingo Arzubial Elorrieta, acepta una fórmula
ilegal, una fórmula distinta, que es la planteada por la empresa según la carta del 9 de agosto del año 2013, que le hemos acompañado también con el requerimiento, señor magistrado, en donde, sin justificación legal, técnica, económica, establece que ellos van a hacer el reajuste al 100% de la variación del IPC, del índice de precios al consumidor Perú. Es decir, pasamos del 50% al 100%. Y con ello, que se trae que en el año 2013 ya el peaje cuesta o tiene un monto de 4 soles, según la parte final de esta carta. ¿Qué es lo que ha señalado la Contraloría General de la República? Porque esta es una cuestión eminentemente técnica en relación a esta fórmula del 100% aceptada por la Municipalidad Metropolitana de Lima. Hemos alcanzado el informe de la Contraloría en el cual dice, página 129, conclusión número 3, el concesionario utilizó una fórmula de reajuste de tarifa distinta a la establecida en el contrato de concesión, basado únicamente en el parámetro de inflación nacional IPC Perú, pese a que su cierre financiero acreditó una estructura de financiamiento de capital propio del 13% y endeudamiento del 87%. Sigue, por lo que debió utilizar los parámetros mínimos del 50% de la variación del IPC Perú nacional y máximo 50% de la variación del tipo de cambio de dólar americano promedio SBS, según lo establecido en el contrato. Es decir, utilizaron una fórmula que no correspondía. Existen informes periciales que se han llevado a cabo en la investigación. Le presento uno de ellos, que es el informe pericial número 3/2022, que se ha presentado con el requerimiento del 20 de mayo del 2022, elaborado por la perito financiero Bernarda San Bartolomé González, en donde en sus conclusiones también señala la fórmula de reajuste de la tarifa del peaje no se aplicó según lo establecido contractualmente entre el concesionario y el concedente durante el periodo 2011 al 2014. La actualización de la tarifa no se determinó de acuerdo a la cláusula 9.9 del contrato de concesión del proyecto de línea amarilla. Seguimos con más informes periciales. Le hemos presentado el informe pericial contable 1/2021, que es elaborado por Tomás Timoteo Cosco Rosas, perito financiero, del 17 de noviembre del año 2021. Y mire usted qué es lo que señala acá, señor magistrado, en las conclusiones. Primera, dice, el concesionario durante el periodo del 5 de octubre del 2013 al 31 de diciembre del año 2013 obtuvo un beneficio económico de 1.504.550 soles, producto de la utilización de la variación del porcentaje de 100% del IPC Perú y no como indicaba la cláusula 9.9 del contrato de concesión del proyecto Línea Amarilla, que establecía como parámetro mínimo el 50%. Cláusula segunda dice, el concesionario en el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2014 al 31 de diciembre del 2014, obtiene también un beneficio de 11.883.800 nuevos, producto de la utilización precisamente de ese factor ilegal. Tercero, indica además, se utiliza el acta de cierre trato directo de fecha 20 de octubre del año 2014, con lo cual la concesionaria obtiene un beneficio de 4.906.189.8. Luego voy a ir a esa acta de trato directo. Entonces, ¿cuál es la primera conclusión que yo invoco, señor magistrado, tenga usted presente? Que hubo una aplicación indebida de una fórmula no establecida en el contrato de concesión, es decir, de este 100% que no estaba establecido en el contrato. Tanto así que el laudo arbitral, que seguramente la defensa le va a solicitar a usted que haga usted un análisis del mismo, establece, mire usted, establece en el laudo arbitral, en la parte
resolutiva o conclusiva en la página 93 lo siguiente: el tribunal rechaza la pretensión de la empresa de que se declare correcta la aplicación del parámetro del 100% de la variación del IPC Perú en la fórmula de reajuste. En razón a ello, rechaza también el pedido de que se le ordene a la Municipalidad Metropolitana de Lima continuar ejecutando el contrato en función a esa interpretación. ¿Y por qué es importante este laudo? Porque usted también va a determinar la necesidad de que se ponga término a los efectos lesivos del delito, porque este laudo fue impulsado por la propia empresa y usted podrá determinar en el petitorio de la misma que lo que estaba buscando la empresa Línea Amarilla era de que se reconociera esa ilegal tarifa, ese ilegal parámetro establecido del 100% que no estaba en el contrato de concesión. ¿Qué es lo que dice, por lo tanto, un colaborador de la exalcaldesa Susana Villarán? Me voy a remitir a la declaración que hemos acompañado de José Miguel Castro Gutiérrez del 14 de enero del año 2011. La respuesta a la pregunta 36 dice: con el acto de trato directo y el incremento de tarifa de peaje de 0.5 soles en el peaje, se solucionaban los problemas financieros de la empresa Línea Amarilla y también sus problemas a futuro, porque no solo se solucionaba para la obra en el año 2014, sino cuando se dieran los incrementos, se le daba sostenibilidad al proyecto para que continuase y se pudiera concluir. Me refiero que la obra concluyó y fue inaugurada en el año 2017, 3 años después del trato directo, pero financiada íntegramente con el trato directo. Es decir, que podemos determinar la instrumentalización de la persona jurídica para poder obtener beneficios a partir del acuerdo ilícito con el que había llegado. Es por eso que se da el incremento de las tarifas con el acta de cierre de trato directo del 20 de octubre del año 2014. ¿Y por qué es importante esta acta, señor magistrado? Porque los señores abogados de la defensa seguramente le van a decir a usted que el peaje sea adecuado, o sea, reajustado, pero no se ha tomado en cuenta esta acta precisamente que determina la variación del valor del peaje. Y usted podrá determinar en los numerales 3.4, 3.5, literales A, literales B, C, D y E, lo siguiente: que la municipalidad de aquel entonces acuerda con la empresa que le van a dar una compensación económica a través del incremento de la tarifa del peaje. Se acuerda fijar este incremento y se establecen distintas fechas. Al 31 de diciembre del 2014, 0.42 soles. Al 6 de febrero del 2015 se va a hacer un reajuste. Al 31 de enero del 2016, 0.42. Al 31 de enero del 2016, un reajuste. Es decir, se comienza a reajustar el valor de la tarifa del peaje a partir de este documento. ¿Y por qué lo digo? Porque la municipalidad ha ido señalando de que la tarifa se ha ido incrementando, tanto así, señor magistrado, que hemos presentado ante usted el informe pericial 37-2024, en el cual la perito o los peritos Carlos Corso Rey, perito contable, y Javier Espinosa Uribe, de la pericia del 27 de junio del año 2024, señalan que se ha reajustado la tarifa del peaje durante el periodo 2015-2018 y se ha determinado una recaudación de hasta 1.247.166.360 y que si se hubiera aplicado el porcentaje establecido en el contrato de concesión, obviamente el valor recaudado no hubiera sido el antes señalado. Por lo tanto, en el periodo 2015-2018 existe un mayor beneficio para la empresa por el monto de 251.768.970.
decía que la municipalidad nos ha informado y hemos acompañado el oficio de 00671-2024 MM-GPIP del 20 de noviembre del año 2024, en donde la Municipalidad Metropolitana de Lima informa que dentro del cálculo de estimación del peaje está precisamente esta acta que hemos hecho mención, es decir, el acta de cierre de trato directo en el cual se establecen esos parámetros y que no han sido considerados en este laudo que desestimó la pretensión de la empresa para que se pudiera reconocerle el 100%. Entonces, pasamos a los siguientes fundamentos. La necesidad de poner término a la permanencia o prolongación de los efectos lesivos. Le he presentado a usted, señor magistrado, en el tiempo que me ha brindado, los informes periciales en los cuales es un hecho innegable que ha habido un incremento de la tarifa que no estaba establecido en el contrato y que de manera indebida, incorrecta e ilegal, la Municipalidad Metropolitana de Lima, de la gestión de la exalcaldesa Susana Villarán, le otorga un beneficio a la empresa. Le he presentado a usted los informes contables, le he presentado a usted los informes financieros, le he presentado a usted el informe de la Contraloría. En todos ellos, la conclusión es la misma. Ese incremento es ilegal. Ahora bien, ¿cuál es el peligro que se está generando en este caso? Se ha determinado a través de la investigación que la empresa, en lugar de tener una debida actuación, por el contrario, ha pretendido obstaculizar la misma. Podrá usted determinar, ya he hecho mención al laudo arbitral, es la propia empresa, que teniendo conocimiento de la ilegalidad, consecuencia de un soborno, recurre a un arbitraje internacional para obligar a la Municipalidad Metropolitana de Lima que haga un reconocimiento de algo que está prohibido. Sin embargo, en el desarrollo de la investigación, han tratado de acreditar con este laudo su hipótesis de descargo y seguramente lo van a hacer valer ante usted. Pero dije que además había documentación que había presentado. Hemos alcanzado a usted el escrito del 16 de junio del año 2021, en donde la defensa de la empresa presenta un informe de cálculo de reajuste tarifario, supuestamente suscrito por el ingeniero Manuel Dauma, e indicando de que el porcentaje y los montos serían los contractuales. Sin embargo, cuando citamos a este supuesto ingeniero, se cita al señor Alfredo Juan Carlos Damer Lira, él no reconoce este informe. Él dice, no he realizado, pregunta 6, respuesta 6, pregunta 7, respuesta 7 y 9. No he realizado ningún proyecto sobre el reajuste tarifario de la línea amarilla. No ha realizado ninguna asesoría o consultoría para el Fondo Metropolitano de Inversiones Invermed. No recuerdo haber elaborado ni la carta ni el informe. Asimismo, la firma se aparece a la mía, pero debo precisar que nunca consigno ingeniero en la firma. Se ha querido dar un informe con mi nombre. Entonces, estamos viendo cómo a través de la generación de documentos procuran obstruir el desarrollo de la investigación. Perdón, una pregunta aquí. ¿Alguna acción se tomó sobre ese caso en particular de la negativa del informe? ¿Ha sometido a pericia? Estamos en plena investigación, sí. Dentro de este mismo caso. Dentro de este caso, déjeme, por favor, le voy a buscar en un segundo la providencia o la disposición. No quiero saber qué se hizo. Está bien, continúa. Ya. Porque niega su firma, sí. Niega el informe, alguna acción tuvo que ver con el Ministerio Público. Pero continuamos. No se preocupe, ahorita voy a tener la respuesta y la providencia con la cual se ha dispuesto en relación a lo ordenado. Entonces, ¿por qué estamos solicitando esta medida de un año, que es el plazo de suspensión? Primero, por el tema de legalidad, es decir,
no podemos pedir el plazo de suspensión que establece el 105 y por lo tanto tenemos que pedir la mitad, que vendría a ser el año. Entonces, dentro de lo que viene a ser el test de proporcionalidad, y ahí yo me voy a referir a lo que ya han establecido distintas entidades públicas. Una de ellas, por ejemplo, es el informe de la Defensoría del Pueblo. ¿Y por qué me voy a referir al informe de la Defensoría del Pueblo? Porque que lo hemos acompañado, señor magistrado, informe de Ajuntía número 01-2020. Porque en este informe usted podrá determinar que hay un incumplimiento de la debida diligencia por parte de quienes están en este momento administrando dicha empresa. Pero lo más interesante es que la Defensoría del Pueblo nos cita que la empresa forma parte o está adherida al Pacto Mundial de Naciones Unidas desde abril del año 2003 y la empresa Lima Expresa desde septiembre de 2015. Y dentro de los principios que tiene que asumir toda empresa es que deben de trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas, obviamente, el soborno. Esto está en la página 49. Seguidamente, en la página 51, dice, la empresa, como tal, pues tiene un código de conducta anticorrupción que tiene que seguir. Y la corrupción es un hecho que no lo pueden negar. Sin embargo, señor magistrado, nuevamente me remito al laudo arbitral, que es lo que buscaba la empresa recurriendo a instancias internacionales. El sometimiento de la Municipalidad Metropolitana de Lima a un reajuste producto de un acto de corrupción, es decir, del 100%. Concluye la Defensoría del Pueblo señalando los perjuicios que ocasiona a la población. Acá está presente el señor alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima y saludo su presencia porque él le dará a conocer a usted cuál es el perjuicio que se ha ocasionado a la población. Más allá de que el Ministerio Público le está brindando a usted cifras, datos, objetivos, incuestionables, pero el perjuicio que se está ocasionando en este momento a la población, su representante, el representante de los vecinos de la ciudad de Lima, podrá exponerlo y seguramente usted lo tendrá en cuenta. Entonces, ¿por qué esta medida es idónea? A eso quería llegar. Porque ¿cómo ponemos fin a los efectos de un acto delictivo? Tenemos conocimiento de que el acuerdo para el reajuste de este valor fue como consecuencia de un acto de corrupción. ¿Cómo ponemos fin? Entonces me remito a lo que en alguna oportunidad, y esto lo digo con absoluto respeto, usted señaló en la resolución 2 del 13 de enero del año 2020, en el expediente 31-2017-13, que finalmente queda como parte del uso del argumento que va a utilizar la Fiscalía. Usted correctamente señaló sobre el acuerdo plenario 4-2019 en relación a la víctima, que la víctima tiene derecho a la reparación integral del daño y por lo tanto debe haber una posición proactiva de hacer efectivo los derechos materiales y procesales de la víctima del delito, tanto del ofendido por el delito como por el perjudicado del mismo. El señor alcalde está acá en representación de las víctimas. No es que la corrupción no sea un delito que no tenga víctimas, claro que los tiene, y por eso está acá el señor alcalde. En ese orden de ideas, la medida es idónea. Con ello vamos a evitar la continuación de ese cobro del peaje. Principio de necesidad. ¿Por qué esta medida es la que cuenta
el Ministerio Público para que pueda cesar los efectos del mismo. Por algo que ha dicho el Tribunal Constitucional recientemente en el expediente 1072-2023, referido también a hechos que tienen conexión con la afectación del derecho de la población de Lima de transitar libremente. En este expediente, en esta sentencia del 5 de marzo del presente año, el Tribunal Constitucional señala lo siguiente: que las empresas e inversionistas que sobornan autoridades, como las que financian campañas políticas, para obtener beneficios con contratos, con cláusulas leoninas para el interés público, tienen que asumir las responsabilidades penales, administrativas y civiles que derivan de su actuar ilícito. Señor magistrado, estamos en una investigación y está claro que requerimos esta medida para poner fin a las consecuencias que está generando la actuación delictiva de la empresa. Voy a concluir en relación al principio de proporcionalidad en sentido estricto. Podría yo decirle de que acá hay dos derechos que seguramente están en conflicto, como la libertad contractual, la libertad de empresa, los derechos de los ciudadanos de libre desplazamiento. Pero ¿quién soy yo para exponerle eso si acá está la víctima? Acá está el alcalde de la Municipalidad de Lima representando a los limeños y limeñas que se están viendo perjudicados y que, por lo tanto, cuando usted haga esa ponderación, seguramente accederá a la medida. Voy a concluir en relación a lo que usted nos ha solicitado. Estamos en investigación. Se ha solicitado las muestras de cotejo en relación a la negación que hace el ingeniero Manuel Dándar en relación al documento que ha presentado la empresa, pero tengo que ser enfático que el propio declarante ha negado la autoría, la confección o elaboración de ese documento que ha sido presentado por la empresa. Eso sería, señor magistrado. Está bien, gracias. No voy a entender lo último. Me dijo que estaba en actos de indagación, ¿no es cierto? A partir de la negación y la firma que aparece en el documento que usted ha mencionado. Esa fue lo mismo. Está bien, gracias. Doctora Arrieta, ¿no? Tu turno. Muchas gracias, señor juez. Antes de comenzar, quisiera pedir apoyo para proyectar diapositivas porque yo sí traigo algunas que me gustaría mostrar. Está bien. Se fue el especialista. Por favor, pasa por aquí, corren al frente para que vengan. Le pido unos segundos. Van a venir en personal. La Judicatura dicta esta medida es que la Fiscalía vuelva a tener un fracaso en juicio oral y el IMEX pueda defenderse y demostrar su inocencia en juicio oral, porque va a quebrar. Esta es una medida que si se dicta y se lleva a ejecutar tal y como le ha pedido la Fiscalía, va a quebrar. Ninguna empresa puede sobrevivir un año entero sin su única fuente de ingresos, como sucede en este caso. Eso para comenzar, señor juez. Lo siguiente que quisiera anotar es que al margen de todo el discurso que nos ha dado el señor representante del Ministerio Público, hay un hecho concreto, ¿no? La Fiscalía, en la carpeta 6-2018 de la que se deriva este incidente, solamente investiga la gestión de la señora Villarán. O sea, del 2011 al 2014. Todo lo que viene después del 2014, señor juez, la verdad es que la Fiscalía no lo conoce bien. Y se ha evidenciado en el discurso del señor fiscal que no lo conoce bien. Ha cometido una serie de errores flagrantes que yo voy a demostrar en este acto, ¿no? Quiero pensar que esos errores son producto del desconocimiento y no otro tipo de circunstancia, ¿no? Pero para efectos prácticos es muy importante que su despacho tenga en cuenta esto. La investigación de la Fiscalía llega hasta el 2014. Y le digo esto porque uno de los requisitos para dictar esta medida, que está en el artículo 313, inciso 2, literal B del Código Procesal Penal, es que se demuestre que supuestamente hubo efectos del delito que está en investigación que se mantienen hasta el día de hoy, señor juez. No hasta ayer, no hasta hace 10 años, no hasta hace 5 años, hasta el día de hoy, hasta el momento en el que estamos teniendo esta discusión en este momento. Así que veamos si la Fiscalía realmente puede demostrar eso.
porque hemos escuchado la media hora de exposición del señor fiscal hablando sobre cuestiones que supuestamente pasaron en su investigación, que son de hace 10 años, señor juez. La señora Villarán dejó de ser alcaldesa en el año 2014. Estamos en el año 2024. Entonces, el punto fundamental aquí, y por ahí vamos a comenzar nosotros, es si realmente hay efectos de los supuestos delitos que la Fiscalía está investigando que se mantienen hasta el día de hoy. Y yo le voy a mostrar que no los hay, ¿no? Pero para eso primero tengo que referirme brevemente al tema del trato directo que el fiscal ha mencionado muy de pasada y de dónde sale. ¿Por qué hay, señor juez, un trato directo en la relación contractual entre Lima Expresa y la municipalidad? Porque resulta que en el trámite de la relación contractual antes del 2014, la empresa incurrió en costos excesivos por eventos especiales, gastos que no le correspondía a la empresa realizar, pero que se tuvieron que producir para que la concesión finalmente pudiera echar a andar. Ahí le he puesto algunos ejemplos, en realidad hay más que eso, son 9 causales de eventos especiales que se produjeron, pero esos son los principales, ¿no? Demora o falta de entrega de predios liberados por la municipalidad. Mayores costos que tuvo que asumir la concesionaria para reubicar a las personas que vivían por donde pasa la vía expresa de la línea amarilla. Mayores costos por incremento del número de predios a ser reubicados. Hubo un cambio en el diseño de por donde iba a pasar la carretera, ¿no?, a pedido de la alcaldesa Villarán para no afectar a más personas, y también hubo una demora en la entrega de los bienes de la concesión. Un punto muy importante, señor juez, aquí, y para el cual le pido especialmente la atención del caso, es que la municipalidad nunca ha cuestionado en los arbitrajes en los que esto se ha discutido largamente, y aquí aprovecho para marcar la primera falsedad de lo que dijo el fiscal en su intervención. No es cierto que el trato directo no se haya discutido en el arbitraje. Se ha discutido, y se ha discutido en extenso en 2 oportunidades. Y en esos arbitrajes, la municipalidad no cuestionó que estos eventos que originan el trato directo hayan ocurrido. Entonces, sí es cierto que efectivamente la concesionaria incurrió en gastos que merecían ser reembolsados, como pasa en cualquier relación comercial. Si yo incurro en gastos que están por encima del límite de lo que corresponde según el contrato, me tienen que reembolsar. Lo contrato, la otra parte está incurriendo en un enriquecimiento indebido, ¿no? Y ahí sale el trato directo, señor juez. Y ahora lo que quiero demostrar es qué es lo que le ha faltado a la Fiscalía y qué es lo que no tiene para demostrar que supuestamente lo que viene de ese trato directo es el efecto de un delito. En primer lugar, una acotación. El estándar es sospecha fuerte, señor juez. El fiscal pretende que el estándar sea sospecha suficiente, dijo él, que es lo que se utiliza para formular acusación, pero la acusación es un acto unilateral de la Fiscalía, ¿no? Por más que el juzgado intente controlar, al final lo que prima en la acusación es la voluntad fiscal de acusar. Es imposible que una medida como esta, tan lesiva, que va a generar la quiebra de la empresa y va a dejar sin trabajo a 620 personas, se pueda dictar solamente con un estándar que se equipara a la voluntad de la Fiscalía de acusar. Eso es absolutamente imposible. El estándar aplicable es sospecha fuerte, no sospecha suficiente. Y la Fiscalía no tiene sospecha fuerte. No tiene sospecha fuerte, para comenzar, de que lo que se cobró por medio del trato directo haya sido un monto inflado y perjudique a los usuarios. El fiscal ha hablado bastante sobre varias pericias, pero ninguna de esas pericias, señor juez, analiza si lo que se está devolviendo a través del trato directo es demasiado con relación a los gastos en los que la concesionaria incurrió y que deben ser reembolsados. Ningún informe técnico ha analizado eso. No tiene esa información el fiscal. En segundo lugar, tampoco tiene sospecha fuerte de que los eventos especiales que deben ser reembolsados a la concesionaria y que originan el trato directo no hayan existido o no hayan debido cobrarse. No tiene tampoco una información que diga tajantemente estos costos no existieron, estos eventos no se produjeron, no hay nada que reembolsar a Lima Expresa. No existe ese documento, señor juez, ¿no? En segundo lugar, y en tercer lugar, perdón, tampoco tiene sospecha fuerte de los delitos de corrupción que supuestamente motivaron el trato directo. El fiscal nos ha hablado del señor del señor José Miguel Castro. Yo le voy a hablar también del señor José Miguel Castro al final de mi intervención para que usted pueda valorar cuál es la calidad de la declaración de ese colaborador eficaz y si se le puede o no se le puede otorgar veracidad a sus dichos, ¿no? Entonces, señor juez, vamos al grano, ¿no? ¿Por qué se sigue cobrando el trato directo del 2014 y lo que se cobra a través del trato directo del 2014 no se puede considerar un efecto del delito? La Fiscalía, y ahora de la mano con la municipalidad, están viniendo a esta audiencia a pedirle algo que el tribunal arbitral ya les negó 2 veces. 2 tribunales arbitrales compuestos por 3 árbitros diferentes les dijeron: no te voy a dar lo que me estás pidiendo, que es dejar sin efecto el acta de trato directo del 2014. Y quiero acotar también, señor juez, que en esos grupos de 3 árbitros había uno designado en ambos casos expresamente por la municipalidad, pero ni él votó a favor de la municipalidad.
Así de absurdo es lo que se pidió en el ámbito del arbitraje y que ahora se vuelve a presentar ante su despacho, ¿no? La municipalidad recurrió a estos arbitrajes con argumentos que son exactamente idénticos a los que la Fiscalía le presenta ahora a usted. Porque la municipalidad, como voy a demostrar en este acto, también decía en esos arbitrajes que el trato directo debía ser dejado sin efecto porque supuestamente provenía de la corrupción, porque supuestamente era el fruto de contubernios entre el señor Castro, la señora Villarán, la gente de OAS, etcétera, 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 ¿no? Pero resulta, señor juez, ¿no?, que tal y como se demuestra en este documento que nos alcanzaron la última vez que supuestamente se debía llevar a cabo la audiencia, por el cual, debido a que fue presentado 45 minutos antes de la audiencia por la Fiscalía, se tuvo que suspender hasta 20 días después, ¿no?, se indica expresamente cuál es la razón por la cual se sigue cobrando el trato directo hasta el día de hoy. La vista está un poco pequeña, pero creo que se llega a ver. Hay un rectángulo rojo que usted puede ver en el texto de este informe, que es el 001-2024 de la municipalidad, y en el cual se reconoce que el trato directo en 2014 fue determinado como válido por el tribunal arbitral. Por eso se tiene que cobrar, porque ya el tribunal arbitral, ante el cual sí se discutió este tema y se discutió en extenso, determinó que el trato directo es un documento válido, que no se ha demostrado que sea un documento que sea fruto de la corrupción y que por ende está en vigor y es plenamente vigente. Entonces, como usted puede ver de este documento, que además fue presentado por la propia Fiscalía, está en el escrito fiscal 49461, elemento número 1, es el informe 001-2024, se reconoce expresamente, señor juez, en ese párrafo, en el literal A del apartado C.1.2, página 13 del documento, que el trato directo se cobra porque el tribunal arbitral dijo expresamente que era un trato válido, que los acuerdos de ese trato eran válidos. Y ese laudo arbitral, señor juez, es el mismo laudo que la Fiscalía acaba de mencionar en su intervención para decirnos que la empresa está equivocada, que la empresa estuvo muy mal, que la empresa es una empresa corrupta, ¿no? Porque cobró una cifra, un monto por la tarifa, que finalmente en ese laudo arbitral se determinó que no era la correcta. Si cogemos un documento, señor juez, y lo vamos a usar como elemento de convicción para hacer un pedido de esta magnitud ante su despacho, hay que cogerlo en su integridad y hay que describirlo con honestidad académica, intelectual. El documento sí se pronuncia sobre el trato directo. Es falso, es ajeno a la verdad decir que ese documento no habla sobre el trato directo, que no se pronuncia sobre el trato directo. Ahí quiero pensar que el señor fiscal básicamente está actuando por desconocimiento, porque es una verdad objetiva, lo contrario, ¿no? ¿Qué pasó, señor juez, en este primer arbitraje que es de junio del 2020? Si usted revisa los fundamentos 404, página 111 en adelante, se va a encontrar con lo que la municipalidad alegó con relación al trato directo, en relación directa con la corrupción, y que tiene, digamos, mucha similitud con lo que se discute en esta audiencia. Dijo la municipalidad en ese arbitraje que el trato directo se obtuvo mediante sobornos a los funcionarios expertos de la municipalidad que intervinieron en él, que hubo corrupción, que la evaluación técnica para determinar los montos estuvo viciada por la corrupción, ¿no?, que el aumento de la tarifa pactada era superior a lo que era necesario para recaudar si se quería alcanzar el monto a devolverle al IMEX por los costos en los que había incurrido excesivamente, y que se había alterado el equilibrio económico-financiero del contrato a raíz de esas actas de trato directo. El trato directo lo único que hace es incrementar el monto de la tarifa en 0.84 centavos, señor juez. Ese es el monto del trato directo, 0.84 centavos, ¿no? Y esos 0.84 centavos cumplen la función de restablecer el equilibrio contractual. Fíjese usted lo que dijo el tribunal arbitral en el fundamento 469 del primer laudo arbitral, que es el 3274, ¿no? La municipalidad no llega a demostrar de manera clara y convincente que haya habido corrupción ni de la señora Villarán, ni del señor Shimabukuro o del ingeniero Tuntalián. Mucho menos está acreditado que haya habido un nexo específico entre los supuestos actos corruptos y el acta de cierre del 2014, ¿no? La municipalidad no pudo probar en ese caso, con la misma evidencia que le está presentando ahora, ¿no?, palabras más, palabras menos, ¿no?, que había habido corrupción para suscribir el trato directo del 2014. Lo mismo le pasó a la municipalidad cuando intentó demostrar que supuestamente el trato directo estaba mal calculado, ¿no?, que representaba una alteración del equilibrio económico y no financiero. Ahí usted puede ver en el párrafo 522 que se indica expresamente que el trato directo no alteró el equilibrio económico y financiero, por el contrario, lo restableció. El tribunal dice, puede presumir razonablemente que la función del acta fue restablecer el equilibrio económico-financiero del contrato, claro, porque le está devolviendo a la empresa los costos en los que la empresa había incurrido y que no le estaban reembolsando. Esa fue siempre la función del trato directo del 2014, ¿no?
Igualmente, se indica también en los fundamentos que usted tiene en la vista, 525 y 527, que los cuestionamientos que la municipalidad esgrimió en ese arbitraje contra el acta de cierre del 2014 no eran lo suficientes para dejarla sin efecto, que fue básicamente lo que la municipalidad pretendía en ese arbitraje. En ese arbitraje, que es el primero de los dos, Limex era la demandante. Limex le pidió al tribunal arbitral demostrar que el trato directo del 2014 era válido y producía plenos efectos, ¿no? La defensa de la municipalidad fue que tu trato no es válido porque es fruto de la corrupción y además está mal calculado. Bueno, perdió, señor juez, perdió. Ahora bien, resulta que no hay solamente un tribunal arbitral que ha rechazado las alegaciones de la municipalidad acerca de la supuesta corrupción que proviene del trato directo. Hay un segundo laudo arbitral, señor juez, este de acá, producido a solicitud de la municipalidad. Y aquí me quiero detener un minuto para comentar un argumento de la Fiscalía que francamente me llamó mucho la atención, ¿no? Dice el fiscal que recurrir al tribunal arbitral y pedirle que se pronuncie sobre temas del trato directo es obstruir la investigación. ¿Y ahora qué va a decir cuando se demuestre que la municipalidad fue la que inició este arbitraje? O sea, la municipalidad también quiso obstruir la investigación porque utiliza las cláusulas del contrato para recurrir al tribunal arbitral y resolver las diferencias, que es lo que manda el contrato directamente. En este segundo arbitraje, señor juez, que es el del caso 3286, ¿no?, y en donde hubo laudo en enero del 2023, la municipalidad volvió a alegar nuevamente que el trato directo del 2014 debía ser declarado nulo porque supuestamente tenía un fin ilícito, ¿no? El acta del trato directo, el proceso de cálculo respectivo, se habían logrado supuestamente a través de sobornos para beneficiar a Lima Expresa, y el trato directo había alterado supuestamente el equilibrio económico-financiero del contrato. ¿Cómo le fue a la municipalidad en esta segunda oportunidad? Pero antes de hablar de cómo le fue, quisiera también destacar este hecho. En el párrafo 1456, página 327 de este segundo laudo arbitral, su despacho va a encontrar un dato relevante. La municipalidad incorporó como elemento de prueba dentro de este segundo arbitraje el requerimiento mixto que el señor José Domingo Pérez emitió en el caso de la señora Susana Villarán, carpeta fiscal 30-2017, que su despacho también controló hasta hace poco, en donde se ha emitido un auto de enjuiciamiento que también ha sido presentado como elemento de convicción de la Fiscalía en este proceso. Así que el segundo tribunal arbitral tuvo a la vista toda la evidencia que la Fiscalía ha recopilado en estos años, porque los documentos de esta carpeta fiscal también fueron presentados como elementos de prueba adjuntos de la acusación, que se presentó completita ante el segundo tribunal arbitral. ¿Y qué resolvió el tribunal arbitral, señor juez, después de revisar la acusación de la Fiscalía y todos los elementos de prueba de la municipalidad? Resolvió que ninguna de las declaraciones o documentos presentados ante él podía concluir que la supuesta corrupción había causado la solución del trato directo del 2014 o cualquier otra que fuera relevante para ese expediente. Fundamento jurídico 1524 del segundo laudo arbitral, que también está en el cuaderno incidental. Por favor, coordinar luego, sí. Interrumpen. Continúen. Gracias, señor juez. Se indica también en este segundo laudo arbitral que, en opinión de la mayoría del tribunal, no era suficiente para concluir que hubiera ocurrido corrupción en el trato directo toda la documentación que la municipalidad presentó, incluyendo la acusación de la Fiscalía. Por ende, no podía ser admisible concluir a favor de la nulidad que la municipalidad presentó en ese caso y respecto de la cual fracasó estrepitosamente, ¿no? La municipalidad, ahí hay unos fragmentos relevantes del segundo laudo arbitral, no pudo probar que había causalidad entre los aportes de campaña de OAS y la aceptación del trato directo. Aquí también quiero hacer énfasis, señor juez, en una cuestión, ¿no? El fiscal argumenta como si ya estuviera demostrado que la señora Villarán efectivamente aceptó estos aportes de campaña a cambio de un mejor trato para la empresa Lima Expresa en el trato directo. La señora Villarán nunca ha reconocido eso. Yo no soy abogado de la señora Villarán, pero es un dato objetivo. Ella no ha reconocido eso. Lo que ella ha dicho es que recibió los aportes, pero niega que la recepción de esos aportes sea a cambio de un trato favorable a las empresas en el trato directo del 2014, ¿no? En ese mismo laudo arbitral, señor juez, fundamento 1438, se dice expresamente, y me voy a detener sobre esto más adelante, ¿no?, que el testigo estrella de la Fiscalía, el colaborador José Miguel Castro, negó enfáticamente haber recibido 6 o 7 millones de dólares para la aprobación del trato directo del 2014. Lo negó. Ese colaborador que la Fiscalía le presenta a usted como la prueba más importante para demostrar y para llevarlo a cometer esta decisión jurídica tan cuestionable que le está pidiendo, es una persona que dice cosas diferentes en diferentes procesos. Y se lo voy a demostrar más adelante, ¿no? Más abajo, fundamento jurídico 1434, José Miguel Castro negó haber participado en actos de corrupción ante el tribunal arbitral, señor juez. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando se pretende presentar a esta persona
como la fuente o la prueba, la corroboración de los eventos de corrupción que la Fiscalía señala, ¿no? Con respecto a si los cobros establecidos en el trato directo del 2014 eran excesivos, fundamento 1596, página 357 del segundo laudo arbitral. El tribunal no concuerda con este argumento de la demandante, que era la municipalidad. El acta de cierre de trato directo no es un acto unilateral de la demandada que haya roto el equilibrio económico-financiero. Refleja una serie de acuerdos a los que ambas partes llegaron para dirimir una controversia. Por segunda vez, señor juez, el tribunal arbitral concluyó que el trato directo no rompió el equilibrio económico-financiero. Eso no le cuenta a la Fiscalía. Solamente le cuenta la parte del laudo que le conviene, pero no le cuenta lo demás. Ahora bien, nosotros, frente a la nada que tiene la Fiscalía para demostrar que el trato directo realmente está mal calculado, tenemos informes técnicos que están esperando su día en el juicio oral para acreditar que el trato directo sí está bien calculado. Ahí está la referencia para que usted los pueda revisar en el escrito 46.809/2024 y 54.804/2024. Ambos son informes técnicos que van a certificar, no con especulaciones, no con dichos de un colaborador que dice una cosa en el proceso A y otro en el proceso B, con información técnica, con documentos de Excel que demuestran cómo se ha calculado esto, que lo resuelto en el trato directo está bien calculado. Ahí están los documentos y están también en el cuaderno incidental, ¿no? En segundo lugar, se habla también de la Contraloría, ¿no es cierto? El señor fiscal en su alocución también dijo, la Contraloría ha cuestionado el cobro realizado por la empresa, dice que fue un cobro excesivo, ¿no? Señor juez, hay que distinguir acá una cosa, ¿no? Una cosa son los informes de auditoría que están realizados por auditores, expertos técnicos de la Contraloría que revisan un determinado trámite y a veces se encuentran irregularidades, otras veces no. Y otra cosa es la decisión institucional de la Contraloría sobre las supuestas infracciones detectadas en estos informes. En este caso, hay un informe de auditoría y también hay una resolución de la Contraloría que se pronuncia sobre los hallazgos de ese informe de auditoría. ¿Qué concluyó la resolución? Los funcionarios de la municipalidad imputados por las observaciones 1 y 3 del informe de auditoría 303/2017 que le ha mencionado el fiscal fueron absueltos de responsabilidad administrativa, señor juez. Eso usted lo puede ver revisando la resolución 01/2018 de la Contraloría, páginas 10 a 15 y en particular 18 a 19. Se les absolvió por el tema del reajuste tarifario del 2014, al cual me voy a referir en un breve, y también se les absolvió por los temas del trato directo, en particular la observación 1 y la observación 3. No se halló responsabilidad administrativa de estas personas. Entonces, ¿cómo se puede sostener ahora que hubo irregularidades, que todo fue totalmente deliberado, ¿no? Ahora, hablemos de la otra parte que la Fiscalía ha mencionado para supuestamente demostrar que hay un efecto del delito que se prolonga hasta el tiempo. Dice la Fiscalía también que hay unos reajustes que están mal hechos, ¿no? Ya adelantó que supuestamente yo le iba a contar, ¿no?, que esto concluyó. Pero déjeme que le cuente la historia completa, porque no solamente concluyó, sino que además la Procuraduría, que también está presente en esta audiencia, ha reconocido que ya no hay problema con la forma como se está calculando el reajuste tarifario en la actualidad, ¿no? Concretamente, la Municipalidad de Lima emitió un oficio que es el 584/2022 del 25 de noviembre del 2022. Nota a pie de página, es un documento reciente, ¿eh? Esto no es hace 10 años, hace 5 años, como nos habla el fiscal. Esto es recién, noviembre del 2022. Que usted lo va a encontrar en el anexo 9 del escrito 46.809/2024. En ese documento que la Procuraduría le pidió a la municipalidad expedir, la municipalidad dice expresamente, como usted puede ver en el rectángulo rojo, en la parte inferior de la vista en este momento, concluyó que el concesionario viene cumpliendo con lo dispuesto en la cláusula 9.9 del contrato de concesión, el mismo que se adjunta para brindar atención a la solicitud de información, ¿no? O sea, la municipalidad le informó al procurador que ya no había problema con el reajuste tarifario porque la forma como se está calculando la tarifa del peaje en este momento ya era acorde con la cláusula 9.9 del contrato de concesión. Y efectivamente, señor juez, hubo un momento en donde existió una discrepancia entre las partes respecto de cómo se debía calcular verdaderamente la fórmula del reajuste tarifario. Nuestra defendida, mi defendida, consideraba que ese cálculo debía hacerse de una forma, la municipalidad y la fiscalía consideraban que debía hacerse de otra, ¿no? En el año 2020, el Tribunal Arbitral zanja ese debate y dice, ¿sabes qué? Se debe calcular efectivamente como la municipalidad dijo. Y nosotros hemos acatado esa decisión. Desde el año 2020, señor juez, aplicamos los ponderadores de la variación del 50% del IPC y del 50% del tipo de cambio a rajatablas. Hay que decir también que en el periodo anterior es falso, no se ajusta la verdad que Lima Expresa haya cobrado la tarifa empleando la variación del 100% del índice de precios al consumidor. La empresa anunció que lo haría así, pero al final no lo hizo por cosas que nos voy a explicar más adelante, ¿no? Entonces, digamos, para dejarlo claro,
Hay un documento oficial de la municipalidad de noviembre del 2022 que dice expresamente, por si acaso en este momento, el concesionario está cobrando la tarifa de forma acorde con la cláusula 9.9 del contrato de concesión. Anexo 9 del escrito de oposición, señor juez, 46809-2024. ¿No? Entonces, ¿qué pasó? ¿No? La Procuraduría, que había recibido esta comunicación y que estaba debatiendo con la defensa del IMEX en un incidente de medida anticipada, que tal vez usted recuerda, es el incidente 31-2017-16, ¿no? La Procuraduría tocó la puerta de su despacho a fines del 2019, principios del 2020, para decirle que hay que cambiar la forma de calcular la tarifa del Lima Expresa, ¿no? Usted concedió la medida. En el interín sale el laudo arbitral que le dice a Lima Expresa que efectivamente estaba equivocada. Lima Expresa acata lo resuelto por el laudo arbitral y también lo resuelto por su despacho y cambia la forma de calcular. Entonces, la Procuraduría, en este documento que está en el anexo 8 del escrito 46809-2024, reconoce que se produjo una sustracción de la materia con respecto a las discrepancias vinculadas a la forma de calcular la tarifa del peaje de la concesión de Lima Expresa. La Procuraduría, no la defensa de Lima Expresa, no una persona tercera, la propia Procuraduría, ¿no? ¿Desde cuándo, señor juez, Limex viene cobrando la tarifa aplicando los parámetros que la Fiscalía y la Municipalidad consideraron correctos, ¿no? Desde que se emitió el laudo CAIPUNO del caso 3274 en junio del 2020, y antes de esto, como ya mencionaba, en realidad la empresa tampoco era que estuviera aplicando realmente la tarifa basada en el 100% del IPC. Pero en todo caso, desde junio del 2020 no hay discrepancia, no hay espacio para la duda, está clarísimo que se está aplicando la tarifa según lo resuelto por el propio tribunal. Si usted revisa incluso las cartas que están presentadas junto con nuestro escrito de oposición, el anexo 5, por ejemplo, así como el 6, se va a encontrar con que en las comunicaciones que Lima Expresa le cursa a la municipalidad, le indica expresamente, ve el recuadro rojo, el rectángulo rojo que está ahí en la vista, se indica expresamente que se está aplicando el ponderador del 50% del IPC y el 50% del tipo de cambio, como la municipalidad siempre quiso. Ese documento es de febrero de este año, señor juez, ¿no? Entonces, no puede haber y no hay en los hechos ninguna discrepancia ya con respecto a la forma como supuestamente se viene calculando el monto de la tarifa del peaje. ¿Qué pasa, señor juez, con estos informes periciales sobre los cuales el fiscal se ha explayado acerca de supuestos cobros indebidos producidos en el reajuste tarifario? Para comenzar, son informes que están acotados al periodo de investigación del señor fiscal José Domingo Pérez, que llega hasta el 2014. Ninguno de esos informes dice algo que vaya más allá de eso, salvo el que voy a mencionar después, ¿no? Los que han sido emitidos en la carpeta 6-2018 no llegan más allá del 2014 por razones obvias, porque la investigación del señor fiscal tampoco va más allá del 2014, ¿no? Además, señor juez, estos informes periciales todos han sido contestados con informes periciales de parte, ¿no? Informes periciales de parte que en su momento demostrarán la razonabilidad de la posición que tuvo en su momento la concesionaria, al margen de que esta posición luego haya sido desestimada por el tribunal arbitral. Nosotros lo que decimos en buena cuenta con respecto a eso es que nos equivocamos, sí, al momento de cobrar eventualmente la tarifa, pero no era una equivocación descabellada, era una cláusula que era ambigua y la interpretación que realizó la empresa era razonable frente a esa ambigüedad, ¿de acuerdo? Esos tres informes entonces que ha mencionado el señor fiscal no sirven para demostrar que hay un efecto del delito que esté sucediendo en la actualidad, porque llegan solamente hasta el 2014. Hay un informe adicional que también fue presentado 45 minutos antes de la audiencia de la semana anterior, ¿no?, por la Fiscalía, que es el 037-2024, que también ha sido mencionado por el señor fiscal. Este es un informe que no pertenece a la carpeta 6-2018, pertenece a la 12-2019, ¿no?, que está a cargo del sexto despacho del equipo especial. Y este es un dato relevante porque explica por qué el señor fiscal no conoce bien este informe, ni tampoco las vicisitudes que se han producido con respecto a él. Este informe, señor juez, 037-2024, informe pericial contable, está plagado de errores y de errores graves. Y para muestra un botón, ¿no?, solamente leyendo las observaciones al informe pericial contable de parte, antes de que haya debate pericial, antes de que le muestren el debate pericial, los peritos de la Fiscalía ya redujeron en su informe de levantamiento de observaciones en 50% el monto de lo supuestamente cobrado de forma indebida por Limex, pasando de 251.7 millones a 122.5 millones de soles, ¿no? O sea, han cometido un error que han reconocido directamente, sin mayor debate, de casi 120 millones de soles, señor juez. Esa es la seriedad del trabajo pericial con el cual la Fiscalía le pide a usted quebrar una empresa, ¿no? Ni siquiera hemos... Un momento, muy rápido, vamos rápido. Perdón. Sí, no voy a poder dar respuesta. A ver, vamos al primero de ellos. El primer informe me dice que por más que pueda tener una fecha actual, 2020, lo último que veo ahí,
está limitado por una cuestión propia del fáctico cronológico, ¿no? Que se refiere al 2014 y a la investigación. Los anteriores que le mencioné llegan hasta el 14 claro, y este que es de una investigación distinta llega hasta el 2019. ¿Pero qué ha pasado aquí? Lo último no entendí. Sí, lo que ha pasado es que es un informe que está lleno de errores. Nosotros somos parte en esa investigación, hemos presentado nuestro informe pericial de parte. Repete. 12-2019, señor juez, a cargo del 6º despacho del equipo especial. ¿Eso está en este juzgado? No, eso lo tiene el 5º, si me fue la memoria. El Quinto Juzgado Nacional. Sí. Ya. ¿Hay un problema pericial? Sí, señor juez. Más que un problema pericial. Resuma las palabras simples. ¿Qué ocurrió? Lo que ha pasado es que los peritos han calculado mal el contenido de ese informe. Ese informe está plagado de errores. Yo le he puesto algunos ahí, hay más. El sentido exacto de esos errores está descrito en nuestro informe pericial de parte, que está presentado en el anexo 4 del escrito 50453-2024. Yo solamente me voy a referir a 3 errores graves de este informe pericial que están mencionados. En primer lugar, ¿no?, como ya señalé, ¿no?, los peritos comenzaron diciendo que había un cobro en exceso de Lima Expresa que ascendía aproximadamente a 251 millones de soles, ¿no? Cuando llegan las observaciones de los peritos de parte, los peritos de la Fiscalía dicen, uy, nos equivocamos, ¿no? ¿Cuánto nos hemos equivocado? 120 millones de soles aproximadamente, ¿no? Dijimos que era 251, que es lo que ha dicho el fiscal, por cierto, en su intervención, ¿no? En verdad son 122 millones de soles, ¿no? Le hemos presentado a su despacho, en el anexo 5 del escrito 5453, el documento donde los peritos de Fiscalía reconocen este error de 120 millones de soles. Quiero entender, no es mi caso. No, ¿cómo sería? Quiere decir que ya se culminó entonces con la emisión de la pericia oficial. Se ha emitido el y oficial, esto sí. es el tiempo que se le ha concedido con las observaciones que su perito ha alcanzado al perito oficial para que se pueda pronunciar finalmente. Correcto, son 2 observaciones y falta la pericia de parte que ya se presentó. 180 el Código Procesal Penal. Y ahora se lo entendí. Ya. Gracias. ¿Qué más? Otro error grave que tiene este informe pericial contable 037-2024 es que no aplica el redondeo de la tarifa, que es un paso previo necesario para determinar cuánto se debe cobrar por concepto de la tarifa, a pesar de que el mismo laudo que el fiscal ha mencionado dice expresamente que el redondeo sí se debe aplicar. Computan erradamente la variación del tipo de cambio y del IPC, que es un elemento de la fórmula. El famoso 50% de esas variaciones tiene que ser considerado, pero eso implica calcularlo correctamente, y estos peritos de esta pericia lo han hecho muy mal, ¿no? No toman en cuenta el trato directo del 2014, que también establece sumas que deben adicionarse al monto de la tarifa, y por ese motivo el contenido de este informe pericial tampoco puede generar, señor juez, ninguna certeza. Esto es lo que refleja... ¿Hay informe definitivo ya? Después de haber tomado en cuenta las observaciones del perito de parte. Hay un informe de levantamiento de observaciones que toma en cuenta algunas observaciones del perito de parte, pero no todas. Y les van a cobrar traslado ahora de la pericia de parte que hemos presentado. Pero eso está pendiente todavía. Eso, lo último lo ha presentado. Sí, señor juez. ¿Dónde lo presentó? ¿Con qué escrito? Me parece relevante. ¿Tienes el lapicero rojo? Sí, permítame un segundito. Ubícame el lapicero rojo. ¿No? En el escrito 50484, señor juez. 50.800. 50.484-2024. En los anexos de ese documento está la pericia de parte y el cargo que demuestra que ¿Solamente los anexos comprenden pericia de parte o hay más anexos, pero están identificados? Está bien, voy a revisar. Gracias, señor juez. Continúa. Entonces, le decía que este gráfico demuestra expresamente, ¿no?, que es falso también lo que ha afirmado la Fiscalía en su intervención, en el sentido de que Lima Expresa haya estado cobrando constantemente la fórmula basada en el 100% del IPC. Eso no es así, ¿no? La mayor parte de la relación contractual, como usted puede ver en ese gráfico que pertenece al informe pericial de parte que le hemos presentado, la empresa cobró menos de lo que hubiera correspondido si hubiera aplicado la variación del 100% del IPC, ¿no? De modo que esa premisa de la que parte la Fiscalía también es errada. Pasemos ahora, señor juez, al segundo argumento de la Fiscalía. Me quedan solamente 3 minutos. Voy a terminar rápido. Muchísimas gracias. Para ir al grano, ¿no? No hay ningún peligro de obstaculización derivado del hecho de que el IMEX mantenga el control de la concesión, por ende no se cumple tampoco con el 3.3 inciso 2 literal B del Código Procesal Penal. La Fiscalía en su requerimiento decía que porque nos habían allanado había peligro procesal. Al contrario, el allanamiento lo que demuestra es que ya no puede haber ningún peligro procesal porque en el allanamiento la Fiscalía simplemente incautó todo lo que se podía incautar. Entonces, en el supuesto negado de que realmente la empresa hubiera querido obstruir alguna documentación, no presentar algo, ya no se podría porque la empresa el año pasado, en mayo del 2023, incautó todo lo incautable. Ya no hay ningún peligro de obstaculización. En segundo lugar, señor juez, y aquí sí me quiero detener porque esto es importante. La Fiscalía le atribuye a Lima Expresa, se movió, le atribuye a Lima Expresa haber presentado una documentación falsa vinculada con el informe de AMET. Y su despacho, muy bien, le pregunta al señor fiscal si es que ha llevado a cabo alguna actividad para demostrar esa falsedad, ¿no? Hasta donde nosotros sabemos, y somos parte en esa investigación, no se ha hecho nada todavía, no se ha programado una pericia, no se ha hecho absolutamente nada.
Y con respecto a la supuesta falsedad, hay que decir dos cosas. En primer lugar, no es cierto que el señor Dammert haya negado de forma categórica ser el autor de ese informe que nosotros le presentamos en el año 2021. No es verdad. El señor Dammert, señor juez, y esto es algo que la Fiscalía tampoco le cuenta, es una persona mayor de 80 años. Tiene 80 años el señor Dammert, señor juez. Y la Fiscalía lo interroga en octubre del mes pasado y le dice, ¿tú te acuerdas de este informe que hiciste hace 8 años? El señor Dammert, que dentro de todo es una persona prudente, dice, no me acuerdo. No dice yo no he sido. Dice, no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo. Lo dice como 3 veces, no me acuerdo. Entonces no es categórico para decir, yo no lo he hecho, esa no es mi firma. Eso no es verdad. Usted va a revisar el acta de esa declaración que le ha presentado la Fiscalía y se va a encontrar con lo que yo le estoy diciendo. El señor tiene 80 años y no se acuerda bien. Pero además de eso, señor juez, en el escrito al que me referí previamente, que es el 47849-2024, nosotros, cuando tomamos conocimiento de que la Fiscalía estaba haciendo estas alegaciones tendenciosas en el supuesto de que el IMEX habría presentado un documento falso en el 2021, hicimos nuestra propia investigación. Y lo que encontramos fue que el documento, el famoso informe Dammert que presentamos en el 2021 ante la Fiscalía, nos llega a nosotros desde el Invermet. Invermet nos manda ese documento porque Invermet es quien contrata al señor Dammert para elaborar un informe sobre el reajuste tarifario. Entonces, nos mandan el oficio 316-2016 que lo hemos presentado ante su despacho, en donde figura en grande el cargo de recepción del IMA Expresa. Nosotros no hemos generado ese informe, nos lo han mandado de esa manera. No solamente eso, sino que además, cuando nos enteramos que la Fiscalía estaba haciendo esta afirmación, pedimos por acceso a la información pública a Invermet que nos mande todo lo relacionado con este informe. Y nos lo mandó, señor juez. En el documento que le hemos presentado a su despacho, el 55484-2024, están los anexos, todos los que tienen que ver con el íter de la contratación del ingeniero Dammert, incluyendo recibo por honorarios, documentos que certifican pago, el informe nuevamente, y un montón de recuadros que están tapados porque el Invermet protege la firma del señor Dammert, pero que aluden a la firma del señor Dammert. Con toda esa documentación, señor juez, lo más probable es que el ingeniero Dammert no se acuerde del informe, como él mismo dice, ¿no? Y no como la Fiscalía lo pretende presentar aquí, en el sentido de que ha negado el informe y que de todas maneras la empresa había presentado documentación falsa. Es totalmente errado. Es una afirmación más bien temeraria de la Fiscalía. El IMEX, señor juez, cuenta además con un programa de cumplimiento en vigor y documentado. En el anexo 16 del escrito 46809-2024 hay un programa de cumplimiento documentado que está ahí puesto en vigor justamente para evitar que la empresa se vea impuesta, se vea inmersa en cualquier irregularidad. Para finalizar, señor juez, la medida no puede ser proporcional bajo ningún punto de vista. El pedido fiscal que le han presentado está mal fundamentado, de manera clara, pero la forma donde se aprecia con mayor claridad que está pésimamente mal fundamentado es la parte donde alegan proporcionalidad. Esos tests que hace la Fiscalía para supuestamente demostrar la necesidad son el ejemplo perfecto de cómo no se debe hacer un análisis de proporcionalidad. Dice la Fiscalía que las medidas que le pide usted, la del administrador de la municipalidad y también lo de que la empresa no cobre peajes por un año, es la figura predeterminada por ley y por eso es necesaria, ¿no? Y que no hay otros mecanismos que puedan conseguir lo mismo, ¿no? Pero no analizan nada. ¿Cuáles podrían ser los otros mecanismos? ¿Qué opciones hay en el código? ¿Qué opciones hay en el... No dice nada. Dice simplemente, es la predeterminada por ley y no hay nada que sea distinto. Así no se hace test de necesidad, señor juez. Y con mayor intensidad todavía, proporcionalidad en sentido estricto, ¿no? El fiscal dice que la medida es proporcional en sentido estricto, ¿no? Pero ni siquiera analiza el impacto de esta medida para el IMEX, sus trabajadores, sus acreedores o para el fisco peruano, ¿no? Esa parte de proporcionalidad en sentido estricto es pésima. Tiene 2 párrafos y no dice absolutamente nada sobre qué va a pasar con la empresa y con la gente que depende de la empresa si esta medida se llega a dictar, señor juez. A pesar de que eso es lo primero que hay que ver en proporcionalidad en sentido estricto, cómo se está afectando a raíz de la medida los derechos que están en relación con lo que se pide, ¿no? La medida, señor juez, no puede ser proporcional porque dejaría sin trabajo a más de 620 personas que trabajan para el IMA Express, ¿no? Y estas personas no son entelequias, no son abstracciones, están identificadas con nombre y apellido en el anexo 19 del escrito 46809-2024. Son personas que trabajan, que tienen un nombre, que tienen un apellido y que se van a perjudicar enormemente por este pedido mal fundamentado que el Poder Judicial erradamente lo concede, ¿no? Va a afectar también toda la cadena de pagos que depende del IMA Expresa, perjudicando a los proveedores de la empresa, a quienes se les debe 46.6 millones de soles que no van a poder quebrar si la empresa cierra, que no van a cobrar si la empresa cierra. Esto tampoco es una invención, está en el estado contable auditado, en el anexo 20 del escrito 46809-2004 que le hemos presentado. Dejaría al Estado sin cobrar lo que recauda actualmente por concepto de IGB también, señor juez. 91.9 millones de soles se cobran porque la empresa detrae el IGB de lo que pagan los usuarios. Si nadie paga peaje, que es lo que quiere hacer la municipalidad, no va a haber IGB tampoco para el Estado. Y eso también es un perjuicio, pero aparentemente a la Fiscalía no le interesa, ¿no?
Finalmente haría quebrar de forma inexorable a la empresa porque esta tendría que afrontar costos y gastos por más de 500 millones de soles, ¿no? Tal y como se indica en el estado contable auditado del IMEX en el anexo 20 del escrito ya mencionado. Entonces, señor juez, no es proporcional esta medida por ningún lado. Y para finalizar, únicamente quiero decir que no hay tampoco sospechas fuertes respecto de los supuestos actos de corrupción que la Fiscalía menciona. Hablemos solamente de Castro para comenzar, ¿no? El señor Castro, en su declaración del 7 de febrero del 2019, en esta carpeta fiscal, dijo lo que usted ve adelante, en la pregunta 41. No hubo ningún delito en los hechos que son materia de investigación. Lo dice el señor Castro, no lo digo yo. Después, supuestamente, le ha hecho cosas diferentes a la Fiscalía en sus declaraciones de la colaboración, pero también ha hecho estas cosas, ¿no? En su declaración de febrero del 2018 dice lo mismo. Nunca he sido testigo de un acto de corrupción en mi gestión. Y lo mismo también en la declaración de diciembre del 2017. No sé nada sobre actos de corrupción, no he recibido dinero de estas personas. Más recientemente, señor juez, en la declaración que dio en el arbitraje en diciembre del 2021 ante la Corte de Arbitraje Internacional de París, llevado como testigo estrella de la municipalidad, se ratificó en que no había sido testigo ni participado en ningún hecho de corrupción vinculado con la empresa OAS. Ahí está, señor juez. No he participado ni he sido testigo de algún hecho de corrupción, habiendo sido gerente durante la gestión anterior. Usted se ratifica, señor Castro, completamente. No he cometido ningún hecho ilícito de lavado de activos, no he recibido ningún tipo de soborno, ni he realizado ningún tipo de cohecho con estas empresas. Ese es el testigo de la Fiscalía, señor juez. Entonces, como resulta evidente, y si a esto además le sumamos todos los elementos de descargo que están presentados en el escrito de oposición y respecto de los cuales la Fiscalía no dice una sola palabra, es evidente que no se alcanza el estándar de sospecha fuerte que se necesita para dictar una medida como esta, ¿no? Hay que pensar también, señor juez, si se habla en la preocupación sobre los ciudadanos y la municipalidad, que si se dicta esta medida, la empresa nuevamente va a tener que recurrir a la justicia arbitral para hacer valer sus derechos, que va a redundar en más medidas que van a salir del dinero de los ciudadanos de Lima, porque la justicia arbitral no va a aceptar los argumentos pueriles que la Fiscalía presenta ante su despacho para supuestamente pedirle lo que le negaron ya en 2 oportunidades en ese cambio. Entonces, si se quiere hablar de ayudar a los vecinos de Lima, hay que velar también por su bolsillo en el futuro y no cargarlos con medidas, deudas que se van a generar cuando el Tribunal Arbitral condene nuevamente a la Municipalidad de Lima a pagar lo que debería reconocer desde el día 1. Con eso concluyo, señor juez. Muchas gracias. Voy a suspender por unos 5 minutos y luego voy a escuchar al Ministerio Público lo que tenga que responder. 7 minutos a 10 minutos, igual también por su parte, y luego escuchar a la Procuraduría y en última instancia a las representantes de EMAPE y la Municipalidad Metropolitana de Lima. 5 minutos, suspendedores.